Las redes sociales digitales han llegado para quedarse, transformando y mediando no solo cómo nos informamos, sino también cómo nos relacionamos, queremos y sentimos. Conectividad instantánea, resolución de conflictos, disminución de las a veces bien duras distancias, aunque también nuevos desafíos en la comunicación no verbal, dependencia excesiva, malentendidos, cambios en nuestras formas de relacionarnos. Las relaciones interpersonales que se gestan a través de Internet han creado nuevos imaginarios y eso está claro. Pero, ¿qué efectos reales producen en los vínculos interpersonales? ¿Cómo nos ha cambiado? ¿Cómo lograr entonces que el mundo virtual no opaque el físico? Sobre eso hablamos hoy en Buen Cubano con los profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, José Luis Martínez y Emily Corcho. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos acá. A usted le invito a que se quede durante los próximos minutos de debate. Comenzamos el diálogo ya en Buen Cubano hablando hoy sobre redes sociales digitales y el impacto que tienen en las relaciones interpersonales. Y es que las redes sociales sin dudas han transformado la forma en la cual nos relacionamos, nos informamos, cómo nos queremos y nos sentimos, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿estas herramientas nos acercan o nos alejan? A ver, a nosotros como tal no nos gusta llamarle en sí herramientas. Y eso es un poco, en parte, a los estudios que hemos hecho en la Facultad de Psicología, hablamos de espacios de socialización. ¿Y por qué traigo esta categoría? Por el tema de que al entenderlo como un espacio en donde interactuamos, nos damos cuenta que tiene dinámicas particulares. O sea, como en todos los espacios, tanto presenciales, con sus dinámicas, en los espacios digitales también tiene sus propias dinámicas. Y eso nos habla un poco, nos ayuda a entender que no es tanto blanco o negro, nos aleja, nos distancia, sino que tiene toda una serie de características que nos hacen en alguna instancia, o sea, de manera general poder entender que nos puede alejar en algún punto y en otro que nos puede acercar, porque por ejemplo las redes sociales nos ayudan a interactuar con personas que no están cerca, la posibilidad de poder estar conectados en tiempos y espacios diferentes hacen que de alguna forma nos acerquen, ya que son personas que no están con nosotros físicamente, y se puede entender que en algún punto nos puede distanciar por toda la lógica que hay detrás, que hay veces que estamos conectados, o sea, somos varias personas en un grupo, estamos conectados con las redes sociales y a veces nos adentramos tanto al espacio digital que solemos en el espacio presencial un poco perder esa distancia. Y entonces como que hay una falta de equilibrio, pero no es como verlo de nos alejan o nos acercan. Es como no es tan blanco y negro, sino que tiene sus particularidades. Claro, no, son herramientas a través de las cuales se generan espacios de socialización y que hoy día, por ejemplo, un consumo promedio a nivel mundial es de más de 7 horas usando las pantallas, ¿no? Entonces, ¿qué ciertos efectos nos genera ese uso de las pantallas? ¿Cómo se generan ahí esos espacios de socialización? Sí, como Emily decía, realmente las redes sociales como espacios de socialización digital han marcado nuevas maneras de sentir, de pensar, de actuar y también nuevas maneras de relacionarnos. Quizás ni negativas ni positivas, solo claro, nuevas maneras de relacionarnos. Y es curioso porque, por ejemplo, hace muchas décadas atrás, con la aparición de la televisión, por ejemplo, en muchos hogares quizás se empezó a hacer la misma pregunta también. Es decir, ¿la televisión nos aleja, nos distancia o nos acerca? Porque los padres empezaron a ver cómo las dinámicas familiares empezaban a cambiar y podía haber un niño o una niña que podía permanecer delante de ese nuevo avance tecnológico de la época, fascinado por el mundo que estaba descubriendo y en cierta manera distanciarse de todo el ecosistema familiar. Y con el tiempo nos dimos cuenta que en cierta medida la televisión podía tener riesgo, en dependencia de la gestión que se hiciera de ella, pero también podía ser un espacio, una oportunidad para que las familias pudieran compartir espacios muy instructivos. Con las redes sociales está pasando igual. Son nuevas maneras de relacionarnos, donde estamos descubriendo también un mundo muy atractivo, muy fascinante, pero que también brindan muchas oportunidades. Por lo cual, la posible percepción de que conectarnos digital pudiera ser desconectarnos en el espacio real, también viene acompañada de la dicotomía de que en sí las redes sociales también nos están brindando espacios para conectar entre nosotros mismos. Y quizás más que distanciarnos o acercarnos, la pregunta quizás deberíamos hacernos de qué depende que nos distanciemos o que nos acerquemos, y en ese caso la respuesta para nosotros sería que depende de nosotros mismos. Y es un matiz interesante porque ahí entonces el rol determinante no está en las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, sino en en Twitter, los seres humanos, sino en quienes la gestionan.
forma Claro, en y la que interactuamos. en el uso en el que le damos nosotros a esas redes sociales. No es tanto ver el problema en las redes sociales o satanizarla, porque hay una tendencia también en el mundo a decir, no, las redes sociales son el problema, sino la forma en la que nosotros estamos interactuando o el equilibrio que podemos hacer de ellas. Porque es verla precisamente como mismo puede ser la escuela, como mismo puede ser la comunidad, como mismo puede ser la familia, otro espacio más en donde interactuamos, en donde estamos conociendo el mundo, porque las redes sociales también son una forma de comprender el mundo, y por tanto hay que tratar de hacer un equilibrio en todos estos espacios, con la particularidad que lleva este tipo de espacios, que son una serie de características, como puede ser el anonimato, como puede ser la posibilidad de no estar todos en el mismo espacio y tiempo, y pudiendo interactuar. Todas estas características pueden llevar a dinámicas que generen este tipo de interacción. Así es, sí, es verlo no con una visión determinista, sino, digamos, constructiva, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, se dan ciertos fenómenos en las redes sociales digitales, también en la vida real, pero hay uno en particular que me interesa, y es que muchos dicen que cualquiera es valiente a través de las redes sociales. O sea, es cierto que a veces nos sentimos detrás de una pantalla más libres para decir ciertas cosas. ¿Por qué sucede esto desde su visión, desde la psicología, desde los estudios que han realizado? Sí, es muy interesante realmente porque cómo es posible que una persona solo por estar detrás de una pantalla se planteara el poder hacer cosas que en el espacio fuera de línea, es decir, en el espacio offline, no haría en las interacciones cara a cara con otros, ¿no? Pareciera como, a pesar de que podemos tener una foto de perfil que es real, que podemos tener nombres y apellidos reales, es decir, un perfil que no es falso, aún así hay una especie de distancia con quien estoy interactuando. Y los ejemplos son muchos. Nosotros podemos ver a nivel social, por ejemplo, cómo hoy en día uno de los debates a veces uno de los espacios más agresivos en las redes sociales es el debate político, sí. Por ejemplo. Las personas en cierta medida empiezan a afianzar mucho más sus identidades y creencias políticas y hay un ataque desmedido hacia otra persona que tiene... Hacia quien piensa diferente. Hacia quien piensa diferente. ¿Cómo es posible? O nosotros que somos profesores universitarios, a veces notamos que las representaciones que tienen nuestros estudiantes del vínculo estudiante-profesor se traduce de una manera en el espacio digital y se traduce de otra manera cuando estamos presenciales. Dicen cosas que quizás no dirían en el espacio presencial, o estudiantes que quizás a veces, a pesar de que lo incentivamos en el aula, no los escuchamos con frecuencia y en el espacio virtual son los, de los que más podrían hablar. ¿Qué pasa? Y eso va un poco con lo que venía diciendo anteriormente, ¿no? Hay determinadas características que hacen de estos espacios una dinámica diferente, características como puede ser la posibilidad del anonimato, el estar en el espacio digital muchas veces se pierde la lógica de estatus o los límites que están establecidos en el espacio presencial, aunque por ejemplo decía José Luis que muchas veces los perfiles tienen nombre, tienen fotos de perfiles, pero esos son perfiles construidos que muchas veces no tienen ni siquiera foto de perfil, son nombres creados, o sea, muchas veces no nos ponemos con nuestros propios nombres y todo eso hace que haya una distancia con el perfil que estoy creando y con la persona. No, incluso yo creo que siendo uno mismo, teniendo su propio perfil, quizás se mide más para decir ciertas cosas en el espacio presencial que en el espacio digital. O sea, ¿podríamos hablar de una cierta hipocresía virtual? Quizás, yo creo que más bien la noción de desinhibición es la mejor manera de expresarlo, ¿no? Porque en cierta medida podemos ver que hay procesos de regulación emocional y también en cierta medida las redes sociales ofrecen como una noción de omnipotencia, es decir, yo puedo hacerlo todo, yo puedo hablar en varios chats al mismo tiempo, yo puedo ver un video y al mismo tiempo hablar con mi familia, es decir, es un espacio donde yo puedo buscar todo y encontrar cualquier información y eso en cierta medida se traslada a que la regulación del comportamiento no sea de igual medida porque a fin de cuentas yo puedo hacerlo absolutamente todo. O por el contrario, no puedo ver las respuestas que tiene mi acción o lo que digo en la otra persona, como lo puedo ver en el espacio presencial y por lo tanto cuestiones como la empatía pues se ven claramente. Y que además está también el tema de la barrera digital hace que no es como lo sientas como una persona, lo sientes como un perfil que ni siquiera conoce, porque por ejemplo en Twitter o en comentarios en Instagram, en comentarios en Facebook es simplemente un comentario. Un nombre. Exacto, es un nombre y posiblemente ni foto de perfil, un nombre, muchas veces son nombres. Cuando entras a las redes sociales y ves los debates que hay en las publicaciones, cuando ves los comentarios más agresivos generalmente son cuentas que no tienen fotos, que sus nombres de perfil... Que tienen nombres súper raros. Súper raros. ¿Y por qué? Porque también hay un fenómeno que está ocurriendo en las redes sociales que es la creación de perfiles solamente para esto. Con ciertos motivos. Es como, por ejemplo, yo personalmente me creo mi perfil Emily Gocho con lo que quiero dar a entender ese perfil y puedo crearme otro perfil solamente para eso.
porque no quiero mostrar la imagen, Así es. mi identidad en ese proceso. Bueno, sobre esto y más seguiremos hablando luego de la pausa. Nosotros ya regresamos. Seguimos dialogando en Buen Cubano sobre redes sociales y relaciones interpersonales. Y hay un tema bien importante, y lo hablábamos antes de la pausa, y es el relacionado con los límites y la privacidad. Lo decías anteriormente. Ese concepto de lo público, de lo privado, parece difuminarse en redes sociales quizás porque, sobre todo para nosotros los jóvenes, ya las redes forman parte de nuestra identidad. Somos, por ejemplo, yo generación Z y ustedes creo que más o menos también. ¿Dónde deberíamos trazar esa línea entre compartir o sobreexponernos? Y ¿por qué es vital construir determinados consensos, tanto en las parejas como en las familias, como entre los amigos, sobre lo que es aceptable publicar y lo que no se debe? Sobre ese tema ocurre un caso curioso, ¿no? Un fenómeno curioso. Si, por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales ha como transformado un poco la lógica de lo que estamos entendiendo por público y privado. Los estudios que hemos hecho en la Facultad de Psicología han demostrado que precisamente ya las personas están entendiendo por privado cosas mucho más íntimas, como puede ser discusiones con pareja, como puede ser determinadas decisiones a nivel de familia, a nivel de amistad, a nivel de pareja, pero lo que puede ser ir al cine, ir a un lugar a pasar las vacaciones o otros elementos ya no se está concibiendo como elementos privados de la vida, y es precisamente por toda esta lógica que tienen las redes sociales de estar publicando, porque la forma de hacerte presente en el espacio digital es publicando. Y es, por ejemplo, lo que se está haciendo o se está viralizando, se está haciendo de moda. Si yo no voy en este espacio, yo no obtengo la validación social que te permite en este tipo de espacios. O ni siquiera existo. O ni siquiera existo. Y entonces ha hecho que haya una distinción de lo que se entendía anteriormente, de lo que puede ser público y puede ser privado. Y cuando vemos con las nuevas generaciones, ya hay como, al haber un cambio de enfoque, empiezan a entender determinados, o sea, hay determinados elementos que sí entiende que no se deben estar compartiendo, e incluso podemos ver en personas que suelen hasta compartir chats de conversaciones con pareja, de conversaciones con amigos, y no logran hacer como esa distinción. Lo real es que a veces, o sea, todo lo que publicamos en redes sociales es público. A veces existe la ilusión de que podemos tener determinadas configuraciones de privacidad que lógicamente pueden darnos un espacio más privado. Pero, por ejemplo, nosotros podemos tener un perfil en Instagram configurado para que sea privado. Eso implica que una persona tendría que empezarme a seguir, pero yo autorizaría que pudiera ver mi contenido o no. Pero cualquier otra persona que me esté siguiendo y que yo le haya dado ese autorizo, pues puede hacer mi contenido totalmente público. Por lo tanto, hay una pregunta y es, como decía Emily, ¿qué entendemos nosotros por privado? Fuera del espacio digital, y que muchas veces no somos conscientes de que eso que normalmente consideramos privado lo estamos llevando ya a un espacio de socialización digital que en realidad siempre va a ser público, ¿no? Y hay un ámbito en lo individual que pueden ser, por ejemplo, nuestras rutinas de vida son muy publicadas hoy en redes sociales, qué hacemos, en qué momento del día, qué lugares frecuentamos con nuestros amigos, con nuestra familia, e incluso eso puede desencadenar riesgos, porque estamos poniendo información pública a otras personas que habitan en ese espacio digital, no siempre con buenas intenciones, que pueden conocer, por ejemplo, qué lugar está frecuentando un adolescente, un niño, una niña, ¿no? Y también está la parte más relacional, es decir, cómo yo puedo publicar una foto en redes sociales sin pedir el consenso de otras personas que aparecen en esa misma foto, ¿no? Y en cierta medida tenemos que crear como también una dinámica en nuestras relaciones de poder educarnos en cómo empezar a ser ciudadanos que se comporten de manera saludable en las redes sociales y que puedan tener principios éticos y morales, como es el buscar el consenso y la validación para poder publicar. Sí, una cuestión elemental de respeto, ¿no? También. Y sobre todo, por ejemplo, este tipo de temas es algo que se debe venir educando desde las infancias, porque a veces pensamos
que los más jóvenes, los niños, los adolescentes, los jóvenes son nativos digitales y que por tanto tienen conciencia plena o pueden entender completamente estos entornos digitales, pero es algo que se debe ir trabajando. Y aunque, por ejemplo, hay un cambio, una diferencia generacional en el tema del uso de las tecnologías digitales, eso no significa que los adultos, que a lo mejor no comprenden desde el punto de vista tecnológico todo lo que ocurre en los espacios digitales, no puedan educar a los menores, a los niños, a los adolescentes, porque hay una parte educativa de ser consciente de qué es lo que yo estoy publicando en los entornos digitales. Porque, por ejemplo, a lo mejor nosotros jóvenes o adultos podemos tener un mayor control de cuáles pueden ser estos riesgos, pero los adolescentes muchas veces se encuentran más vulnerables a estos riesgos. Así es. También hablar de esta alfabetización mediática e informacional, que no es solamente lo que compartimos, sino lo que consumimos, que también es importante. Y en el caso, por ejemplo, de las relaciones de pareja, las redes introducen nuevas dinámicas, likes, comentarios, estados en línea. ¿Cuáles son los mayores retos que ustedes han identificado en ese sentido? ¿Qué consejos darían para construir alianzas y una comunicación sana en medio de este entorno, de este nuevo contexto donde se hace grande la necesidad de reconocimiento? Como comentabas, precisamente se está viendo un cambio en las dinámicas de pareja, sobre todo están ocurriendo nuevos fenómenos que de alguna forma están impactando en la autoestima, en la forma de concebir relaciones de pareja, en los proyectos que voy creando, fenómenos como el pubbing, que es ser ignorado por la pareja por el uso de las redes sociales, fenómenos como el ghosting, como el los bombing, son dinámicas que están ocurriendo específicamente en el espacio digital y como quiera que sea está teniendo un impacto no solamente en la relación que estoy teniendo con el otro, sino ya a la hora de empezar a concebir lo que es un proyecto de pareja. Actualmente estamos viendo las nuevas generaciones como ya los proyectos de pareja se han ido deconstruyendo un poco, son relaciones mucho más aceleradas en el tiempo y eso tiene que ver un poco con los entornos digitales. O sea, antes las relaciones de pareja veíamos cómo no se veían cada cierto tiempo, compartían determinados espacios. Ahora los entornos digitales nos dan la posibilidad de aparentemente sentir que estamos todo el tiempo, porque cuando no estoy con mi pareja estoy haciendo videollamadas, estoy hablando con él, con esta persona. Consultándole cualquier detalle. Cualquier detalle, exacto. Y como quiera que sea, tal parece que está acelerando determinados procesos. Entonces vemos que hay como una aceleración y es precisamente por esta lógica de dinámicas más aceleradas que te producen los entornos digitales. Y eso precisamente está impactando en la forma en la que estoy consiguiendo a mi pareja, porque ya los proyectos a lo mejor no es de matrimonio, de tener hijos, de no sé qué más, proyectos más a largo plazo, sino que son proyectos más a corto plazo. Y se ven estos cambios. Lo cierto es que en el espacio vincular la pareja tiene sus propias particularidades, es decir, es una relación donde prima o donde debería primar la confianza, donde hay una cierta intimidad y esas bases en las cuales se refleja o se expresa ese vínculo también lleva a que, por ejemplo, nuevamente nos replanteemos en el caso de la pareja muchas veces cómo ocurren los procesos de negociación entre lo que es público y lo que es privado. Y otro fenómeno de los que mencionaba Emily es el sexting, por ejemplo, el cómo yo comparto mi sexualidad y en un espacio digital a través de un chat de WhatsApp, por ejemplo, y cómo en cierta medida esas bases de la relación pueden servir como mecanismos de presión en muchas ocasiones en las redes, ¿no? Porque si nosotros tenemos plena confianza, ¿por qué no compartir esta foto? Claro. O si nosotros tenemos plena intimidad en otros espacios, ¿por qué no tenerlo en este espacio, ¿no? Es una nueva manera de exploración, pero que también supone riesgo y también supone que la pareja pueda negociar qué límites tener y cuál no. Y hay otras expresiones, por ejemplo, una foto de perfil compartida, porque no me amas tanto si no tenemos una foto de perfil donde estemos los dos. O porque no publicas en tu perfil fotos con nosotros. O porque, ¿qué pasa si yo puedo publicar una foto en Instagram y tú no me das un like o no me comentas? Es decir, son muchas dinámicas que evidentemente han transformado la manera de expresar esta relación de pareja y que en cierta medida nos dicen la necesidad de también educarnos en el sentido de, en ese espacio vincular que es la pareja, poder establecer negociaciones y aclarar que de un like y un comentario pues no depende un lazo y un vínculo sólido. Así es. Bueno, muy interesante el tema. Yo les propongo ir a otra pausa. Recuerde que puede sugerirnos temas a tratar en nuestros debates a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ya regresamos.
Seguimos dialogando en Buen Cubano sobre redes sociales digitales y relaciones interpersonales. Y ya veíamos luego de que estábamos conversando sobre el tema que las redes nos exponen a ciertas realidades y opiniones muy diversas, a veces incluso de forma agresiva, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿está cambiando la forma en que procesamos la información? ¿Está cambiando la manera en la cual asimilamos ciertas cosas y nuestras emociones? ¿Cómo podemos nutrir nuestra sensibilidad en ese sentido y nuestro pensamiento crítico? Yo creo que sí, que sin lugar a duda está habiendo una transformación en ese sentido. Desde el punto de vista cognitivo, las redes sociales están plagadas de información, muchos datos. Tantos volúmenes de información que nosotros, evidentemente, por un procesamiento cognitivo que en muchos casos es limitado y selectivo, nosotros no podemos procesar tanta información. Entonces, la salida a ello es hacer prevalecer contenidos efímeros, contenidos superficiales, ¿no? Y eso estamos encontrando expresiones en el espacio tradicional fuera de línea. Quizás las generaciones más actuales, en cierta medida les está costando más, por ejemplo, ver un documental de 1 hora o ver una película de 2 horas. O usamos segundas pantallas. O, por ejemplo, a nuestros estudiantes quizás les empieza a costar un poco más el poder escuchar una conferencia en el aula de 90 minutos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque también existe un correlato en el espacio de las redes sociales en que evidentemente se están prevaleciendo los reels, que son videos muy cortos, se están prevaleciendo publicaciones mucho más de orden visual, y eso está teniendo también un efecto en ese continuo que existe entre el espacio digital y el espacio tradicional. Y al mismo tiempo, por ejemplo, a la hora de reafirmar muchas de nuestras creencias, creamos sesgo porque hay burbujas temáticas en las cuales nuestras creencias no hacen más que reafirmarse con otras personas que piensan de igual manera, y eso en cierta medida nos acerca a lo que hablábamos anteriormente de cómo empieza a existir un proceso identitario que lo que nos hace es muchas veces alejarnos de la otra persona y de no tener un pensamiento crítico en ese sentido. Así es, hay algo que se llama en teoría de la comunicación la espiral del silencio, ¿no? Y eso yo creo que en el espacio digital se manifiesta muy bien en cuanto a no pienso de esta manera, pero no lo voy a decir porque no estoy a tono con la media o con lo que piensa la mayoría. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer? ¿Cómo se manifiestan nuestras emociones cuando ocurren cosas como esa? A ver, un poco lo que estaba comentando José, o sea, el espacio digital está teniendo un impacto afectivo, cognitivo, actitudinal en la forma en la que estamos interactuando. Y hay veces que aparentemente, o sea, es como un poco pensamos, o sea, a la hora de nosotros, por ejemplo, como mismo docente, cómo pensar el poder hacer dinámicas que respondan a las demandas de los propios estudiantes, que como quiera que sea, están habiendo existen cambios en estas dinámicas producto a los entornos digitales, porque como quiera que sea, está teniendo un impacto en la forma de ver el mundo. A veces incluso nos cuesta a nosotros, porque, por ejemplo, nosotros como psicólogos, aparentemente es como debemos tener una idea de qué respuesta podemos dar a eso, pero también somos parte de los entornos digitales y también estamos siendo afectadas por estos entornos digitales. Entonces, como que muchas veces esas soluciones son hasta difíciles para nosotros, porque a lo mejor hasta nosotros, para docentes, no encontramos las herramientas para responder a estos supuestos cambios, y es precisamente porque no tenemos que entender estos cambios como algo negativo, sino que tenemos que ver, yo por ejemplo le digo a muchas personas cuando estoy hablando con ellos en el tiempo de la imprenta, no se podía negar la imprenta cuando era un avance tecnológico, o sea, no es como, había muchas personas que le hizo resistencia a la imprenta porque escribían de otra forma, y entonces cuando allá la imprenta empezó a haber un rechazo. Lo mismo para nosotros, no debemos rechazar esta forma y tenemos que entender que ellas son dinámicas propias para nosotros. Y la lógica es tratar de encontrar un equilibrio. O sea, no es rechazarlo ni decir vamos a volver a las formas tradicionales, porque eso no va a pasar. Ya tenemos que acostumbrarnos a la idea de que existe una inteligencia artificial, de que existen entornos digitales, de que existen... De que hay fake news, de que hay que saber identificarlas, por ejemplo. Y por tanto lo que tenemos que tratar es de llegar a un equilibrio. Y nosotros como docentes, por ejemplo, las herramientas que tenemos es empezar a insertar los entornos digitales en el aula. No rechazarlo, y por ejemplo, muchas orientaciones que cuando trabajamos con docentes, que a veces las regulaciones en las escuelas es no utilizar el teléfono, cuando no debería ser así, y es tratar de encontrar ese equilibrio del espacio presencial y el espacio digital. En ese sentido, entonces, lejos de una visión, como decías, negativa o de una visión determinista del uso de las tecnologías y de las redes sociales, ¿cuál es el aprendizaje fundamental que podemos llevarnos como sociedad
sociedad. Es decir, cómo lograr ese equilibrio saludable del que hablas, donde la tecnología nos sirva para conectar sin que reemplace siempre esa calidez insustituible de lo que puede ser un apretón de manos, un abrazo, una conversación con amigos. Yo creo que va un poco de establecer límites y eso ocurre en todos los espacios, en las relaciones con pareja, en las relaciones con familia. Los entornos digitales también llevan determinados límites. Hablamos de, por ejemplo, a nivel de familia, establecer horarios para el uso de las tecnologías, como por ejemplo el horario de comida no es para estar con el teléfono, determinado horario no es para estar con el teléfono. Lo mismo como ocurre en otros espacios, aquí también es la lógica de establecer un límite. Claro, eso es algo que debemos entrenarnos, porque incluso en otros espacios el establecer límites se nos hace difícil, tanto en las relaciones con pareja, tanto con las familias, tanto con los amigos, y ahora como está el entorno digital es cuando vemos más claro y más evidente la necesidad de establecer ese límite, porque nos podemos perder por lo dinámico que son estos entornos y por los entretenidos que nos puede parecer. Por lo que decía José anteriormente, que estos espacios nos da como aparentemente la posibilidad de hacer muchas cosas en un solo momento, porque en nuestro dispositivo podemos estar jugando, podemos estar interactuando en un grupo de WhatsApp de trabajo, en un grupo de WhatsApp de amigos, entonces como que respondemos a varias demandas en 10 minutos. Sí, somos multitasking. Y entonces aparentemente eso como que nos parece mucho mejor que lo que puede ser el espacio presencial, en el sentido de que esto, lo que estoy haciendo en el espacio digital me costaría horas en el espacio presencial y no vemos la necesidad de establecer estos límites. Así es. No, yo creo que sobre todo el poder ser conscientes que como sociedad necesitamos educarnos para poder habitar en el espacio digital. Necesitamos entender que hay ciertos códigos que se traducen en ese espacio y que todos tenemos que educarnos. Y a fin de cuentas, más que una generación Z, todos tenemos que migrar en algún momento de la vida. Quizás uno estemos migrando al espacio digital más jóvenes, otros estemos migrando en etapas de la vida más adultas, pero todos tenemos que migrar y todos tenemos que educarnos en ese sentido. Así es, porque sin dudas las redes sociales digitales pueden tener profundos efectos psicológicos en las relaciones, influyendo tanto en las emociones, la confianza o la autoestima, como ya lo veíamos. Lo importante es saber cómo utilizarlas, establecer nuestros propios límites y hacer que el mundo digital y el físico convivan sin dejar de lado quiénes somos. De esta manera nosotros despedimos el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando sobre la cotidianidad de nuestra isla en Buen Cubano.